serás hoy champaña. Sean bienvenidos una vez más a la clase de lenguaje de Básica 3. ¿Cómo están? Es una mañana helada, pero sé que con el ánimo y la disposición podemos vencer este frío. Esta semana es una semana especial, donde estamos recordando a Marcelino. Recuerden que el 6 de junio de 1840 él falleció, ¿cierto? Bueno, por eso mismo es una semana muy especial para nosotros. Y una parte del trabajo de hoy está dedicado también a él. Y ahora vamos recordando. ¿Qué es lo que estábamos viendo hasta las clases pasadas? ¿Se recuerda? Piensen en unos minutos. Bueno, ya pasaron unos minutos. Y creo que una mayoría se ha dado cuenta, tal vez, qué es lo que vamos a ver. Sí, muy bien. Y una pista para aquellos que todavía les cuesta. Había una vez, hace muchos años, mucho tiempo. Eso es el cuento. Es lo que vamos a ver. Vamos a retomar. Pero el objetivo de la clase de hoy, vamos a reconocer la estructura, los elementos y tipos de cuentos, para profundizar y comprender los textos leídos y también obviamente los futuros por leer, mediante estrategias de comprensión lectora, medios audiovisuales y trabajo en el texto escolar. Vamos a demostrar interés y una actitud activa frente a lo que vamos a aprender hoy. Eso. Y ahora vamos a abrir el baúl de los recuerdos, vamos a poner nuestros sentidos bien a disposición y voy a enseñarles una parte de un cuento. No es todo, es solamente una parte. Es para que nos pueda ayudar a interiorizar en este tema. Bueno, ahí vamos ahí. Vamos. Érase una vez, en un mundo mágico conocido como Andalasia, había una malvada reina, cruel y ambiciosa. Vivía con el temor de que un día su hijastro se casara y ella perdiera el trono para siempre. Y así hizo todo en su poder para evitar que el príncipe conociera a esa doncella especial con quien compartiría el beso de amor verdadero. Giselle, ¿te gusta esto para tu estatua? Oh, se verá perfecto, gracias. ¡De nada! A ver, no estorben el paso. Tenemos una cara que terminar de hacer mientras siga grabada en su subcráneo. Ay, Pip, fue un sueño tan hermoso. Abrazados juntos, bailando y... ¡Estos son para los ojos! ¡Azules! ¿Cómo lo supiste? Y resplandecen igual que los suyos. Ahora, con cuidado. ¡Ah! ¡Sí! ¡Ya está! Listo, sí. Son todos tuyos. Pues bien, acabamos de escuchar el cuento de la encantada, la historia de Giselle, que busca a su amor, a su príncipe, el cual se darán el beso de amor y tendrán un amor eterno. Bueno, así como encontramos este cuento, encontramos otro tipo de cuento. Cuando estaba planificando la clase, recordé cuando entraba a la biblioteca
las tías siempre con en la estantería, todo bien dispuesto, todo en su lugar, todos los textos. Yo dije, ¿qué pasaría si un día alguien viene, desarma todo ahí? Todos los textos hacia todos lados. ¿Cómo ordenarlo? ¿Cómo lo harán ellos? Pongamos, el Capitán Calzoncillo, que no encuentro en un lugar. El Patito Feo, ¿no? Ceniciento. El Pequeño Vampiro. Luca el Detective. Todos los osos son zurdos. Bueno, y ahí me surgió la duda cómo los comenzaban a ordenar las tías. Y resulta que existe una forma, porque hay tipos de cuentos. Y así ya los clasifican. Pero a su vez también me surgieron otras dudas más. ¿Cómo le explico a ustedes? ¿De dónde parto? Y por eso mismo hice lo siguiente. ¿Qué es un cuento realmente? ¿Qué tipos de cuentos hay? ¿Cuál es la estructura de un cuento? ¿Qué elementos tiene un cuento? Entonces, ahora vamos a empezar a contestar aquellas preguntas. El cuento. ¿Qué es un cuento? Es una narración generalmente breve. Está expresada en forma oral o escrita. Si está escrita en prosa. Se relatan hechos reales o imaginarios, depende. E intervienen personajes que realizan acciones en un lugar determinado y en un tiempo igual determinado. Existen cuentos con personajes de policía, de ciencia ficción y los cuentos clásicos. Entonces aquí entramos en la parte que son tipos de cuentos. Hay infantiles, cómicos, policiales, los que me encantan a mí, de terror, los de misterio, realistas y de ciencia ficción, entre otros también. Bueno, ahí teníamos la definición y los tipos de cuentos. Ahora vamos a la estructura del cuento. Vamos a repasar. Vamos ahí al baúl. La estructura del cuento empieza con un inicio. Se presentan el lugar donde ocurre la historia, los personajes que intervienen y el conflicto o problema que deben resolver. Ahí comienza el inicio. Como el que acaban ustedes de escuchar, de La Encantada. Luego empieza un desarrollo. Los personajes actúan para resolver el conflicto. Giselle tiene que buscar a su príncipe. Pero existe una madrastra que es malvada. Y ella no va a permitir que nadie le quite su reino. Entonces ahí se empieza a ver un conflicto. Y luego empiezan las acciones, a ver qué comienza a suceder, digamos, qué hace la malvada madrastra, qué pasa con Giselle, qué pasa con el príncipe, que es Edward. Y esto todo se va desarrollando en esta sección. A medida que va avanzando el cuento, tiene que haber un final o un desenlace. Entonces el conflicto que se inició anteriormente comienza a resolverse en forma positiva o negativa para los personajes. Eso va a depender de la persona que escribe el cuento. Entonces, repasemos. La estructura del cuento sería un inicio, un desarrollo, un final o un desenlace. Estas tres partes hay que tenerlas claras.
como existe una estructura del cuento, también existen los elementos del cuento. Personajes, espacio, es decir, el ambiente, el tiempo y la acción. A continuación, necesito que también disponga su imaginación. Voy a presentar una escena del cuento Encantada. Hay personajes. El espacio es un salón de baile. Toda esta acción ocurre en un tiempo. Oh, él es Edward. Es mi príncipe. Y ella es Nancy, ella es Su ella novia. Sí. Y esta preciosa chica es Giselle, el amor de mi vida, la dueña de mi corazón. Wow. ¿Pasa algo malo? La manera en que dijo eso, sin titubeos, ni una gota de ironía, es muy romántico. Muchas gracias. Bien, amigos, ya saben qué hora es. Le pido a cada caballero que invite a una dama que no lo haya acompañado a la velada a bailar el vals del rey y la reina. ¿Me concede esta pieza? Adelante. ¿Bailas? Conmigo estás y el mundo se esfumó. La música al sonar nos envolvió. Aquí, muy juntos, si contigo voy. Aquí, tan vivo estoy. La vida va, los sueños morirán. Al mío digo adiós y sin saber que aquí tú estabas, mi sueño te encontró. Y hoy, por siempre, ya sé que solo quiero tenerte aquí, soñando con un feliz final. Ay, me puse romántica esta semana, chicos y chicas. Así que sí, por ahí me disculpan. Parece que esto de estar en la casa permanentemente me tiene así. Bueno, sin más comentarios, ahora manos a la obra. Pero me voy a salir del romanticismo, de este cuento romántico, a otra cosa que viene las actividades ahora. Así que a poner atención a las siguientes indicaciones para hacer su trabajo. Chorlitos en la cabeza. Esta melodía la elegí específicamente porque yo me imaginé aves. Y el chorlito es un ave. Y a continuación vamos a recordar, vamos a retomar el cuento Chorlitos en la cabeza. Escuchamos. Robertito no era un niño muy limpio que digamos,
y la verdad es que como sus padres siempre estaban muy ocupados en cosas importantes, cada día su mamá, al salir apurada de su trabajo en la Junta Nacional de Niños Desvalidos, le recordaba: Robertito, báñate tú solito, ya eres grande y puedes hacerlo. Ah, y no te olvides de lavarte muy bien la cabeza. Sí, mamá, respondía el niño. Entonces entraba al baño y echaba a correr el agua de la ducha mojando el piso y la toalla para que pareciera que se había bañado. Su papá, mientras tanto, tomaba desayuno leyendo el periódico preferido. A veces escuchaba, y otras no, correr el agua de la ducha. Y cuando por la noche la mamá de Robertito le preguntaba: ¿se bañó el niño Godofredo?, el papá asentía con un movimiento de cabeza como diciendo sí, pero estaba ocupado mirando televisión, y la mamá se quedaba tranquila porque creía en el papá. Otras veces era el papá quien, al salir a su trabajo en la Comisión Pro Defensa de la Naturaleza, le decía: Robertito, báñate y acuérdate de lavarte muy bien la cabeza. Su mamá, entre tanto, terminaba de arreglarse, a veces escuchaba y otras no, correr el agua de la ducha, y cuando por la noche el papá le preguntaba: ¿se bañó el niño Estefanía?, la mamá asentía con un movimiento de cabeza pensando en vaya a saber qué problema de su oficina. Entonces el papá se quedaba tranquilo, y como nadie se aseguraba de que Robertito se hubiera bañado verdaderamente, ¿para qué hacerlo? Así las cosas, cada día se iban acumulando más polvo sobre su cabeza, pelusas, semillas, basuritas y cualquier cosa que cayera sobre su negro pelo enrulado ya no volvía a salir de allí nunca más. En verdad, a Robertito le pesaba un poco la cabeza, pero no era como para preocuparse. Un día, sin embargo, las cosas comenzaron a complicarse, pues esa mañana, cuando abrió el agua de la ducha, algunas gotas mojaron el polvo que había sobre su cabeza, y la semilla empezó a germinar, echó raíces, un tallo, hojas, y poco a poco un arbolito comenzó a crecer sobre la cabeza del niño. Por supuesto que ni la mamá ni el papá de Robertito se dieron cuenta de aquello, y menos de los chorlitos que llegaron allí en busca de un lugar donde hacer su nido. La verdad es que a Robertito le pesaba cada día más la cabeza, pero no tanto como para preocuparse. Y llegó la primavera. La chorlito hembra puso 3 pequeños huevos en su nido, y no mucho tiempo después 3 hermosos polluelos piaban felices en el nido construido entre las ramas del arbusto Robertito, o sea, de su cabeza. Pero como su papá y su mamá estaban demasiado ocupados en la Comisión Pro Defensa de la Naturaleza y en la Junta Nacional de Niños Desvalidos, no se enteraron de lo que estaba pasando sobre la cabeza de su hijo, hasta que una noche, en medio de la oscuridad, se oyó un pío pío, pío pío. La madre de Robertito despertó. Godofredo, Godofredo, escucha. ¿Qué pasa, mujer? Oigo ruidos extraños en la casa. ¿Por qué no vas a ver qué sucede? Bah, no es nada, yo no oigo nada. Oigo ruidos en el dormitorio del niño. Estás soñando, Estefanía. Vuelva a dormir mejor. Pero en ese momento se oyó un pío pío, pío pío, pío pío. ¿Oíste? Sí, está bien, iré a ver, aceptó el padre, y levantándose bastante a desgana, fue a la pieza de Robertito y encendió la luz. El niño, perturbado, se despertó y se sentó en la cama. ¡Auch! Exclamó el papá al ver lo que estaba viendo. ¡Estefanía, Estefanía, ven rápido! La señora se levantó y corrió a la pieza del niño. ¡Auch! No pudo menos que gritar al ver a Robertito sentado en la cama con cara de sueño y con un árbol florido sobre su cabeza, y entre sus ramas un nido en el que 3 pequeños chorlitos piaban hambrientos. ¡Pío, pío!
¡Horror! Se escandalizó la mamá, que hacía mucho tiempo no miraba con detención a su hijo. Robertito tiene chorlitos en la cabeza. ¡Qué horror! Pero esto es espantoso, se alarmó Godofredo, que casi por primera vez veía realmente al niño. ¿Cómo es que nadie se dio cuenta de esto a tiempo? Un doctor, hay que llamar a un doctor de inmediato. Y llamaron a un médico de cabellera. Pero después de comprobar que Robertito gozaba de excelente salud, se retiró diciendo: «Lo siento, pero no hay nada que yo pueda hacer». Luego llamaron a un ingeniero forestal cabezal, y después a un cirujano de pelo, y a un peluquero, y a un leñador, y a un ornitólogo, Pero todos movieron la cabeza y dijeron: «Lo siento, pero nada podemos hacer». Entonces, no me lo van a creer, a Robertito mismo, a quien con el árbol y los 3 chorlitos ya era demasiado lo que le pesaba la cabeza, se le ocurrió la solución. Fue al baño, se mojó bien mojada la cabeza para soltar las raíces del arbusto con sumo cuidado, lo sacó de arriba de su cabeza y lo fue a plantar en el patio de la casa, mientras los 3 pequeños chorlitos continuaban piando felices. ¡Pío, pío! ¡Pío, pío! Trabajo con el texto. En la página 24 vas a encontrar la pregunta 7, donde dice que completa la secuencia de inicio, desarrollo y desenlace del cuento Chorlitos en la cabeza. Hay 3 espacios, 3 columnas, una con el inicio, otra con el desarrollo y la última con el final. Acabamos de escuchar la historia. Tú tienes tu texto en casa. Así que retoma la lectura, ve cuál es el inicio y escribes en tu texto o en tu cuaderno, si te incomoda el libro, escribes el inicio. Luego, el desarrollo, lo más importante del desarrollo, o sea, el conflicto que se produce en este cuento, y al final, cómo se desenlaza este cuento, cómo es el desenlace, el final. ¿Qué pasa al final? Eso es lo que tienes que hacer en esta actividad 7 de la página 24. Pues bien, ahora llegó el momento de transformarte en un escritor, en una escritora. Vas a tomar tu lápiz y vas a comenzar a trabajar. ¿Pero en base a qué? Y aquí está la propuesta, en base a Marcelino. A San Marcelino. Piensa en él como personaje. Crea otros personajes, porque vamos a hacer un cuento posteriormente. Pero vamos a ir a la primera fase, donde vamos a analizar nuestras ideas y las vamos a organizar. Piensa en Marcelino como personaje principal y otros personajes que tú quieras. Piensa en un espacio, un ambiente donde va a suceder esto. En un tiempo, ¿en qué tiempo determinado va a suceder? ¿Hoy en día? ¿Hace tiempo? Bueno, tú lo determinas. Y bueno, y las acciones obviamente que va a suceder también. Eso también tiene que determinarlo usted. Pues bien, ahora vamos a ir a las instrucciones del trabajo. Tienen que planificar un cuento sobre Marcelino Champagnat y organizar sus ideas. ¿Cómo? En una parte superior de la hoja de tu cuaderno vas a dejar para escribir el título. Vas a dividir la hoja. Luego, esa misma hoja la divides en 4. Cada sección va a haber algo. En el primer cuadrante va a haber personaje.
En el siguiente va a ser el espacio y el ambiente. Luego viene la problemática que vas a tú utilizar. Y el último cuadrante es la solución del conflicto de tu historia que tú vas a armar. Enseguida vas a anotar y vas a dibujar en aquellos espacios lo que ya mencionamos. Y por último recuerda escribir con letra clara, legible y colorear tus dibujos. Recuerda que es un cuadrante, es decir, en tu hoja haces un cuadrante, la primera parte del encabezado va al título y luego viene la división en 4 partes. Esta es la historia de Pedro y de cómo Pedro atrapó al lobo. Es un cuento musical. Cada personaje está representado por distintos instrumentos de la orquesta. El tema del pajarito es interpretado por la flauta. El tema del pato es interpretado por el oboe. El tema del gato es interpretado por el clarinete. El tema del abuelo de Pedro es interpretado por el fagot. El tema del lobo es interpretado por los cornos. Los instrumentos de cuerda de la orquesta tocan el tema de Pedro. El tema de los cazadores es interpretado por las maderas, que son instrumentos de viento. Los disparos de las escopetas son los instrumentos de percusión. Una mañana, muy temprano, Pedro abrió la puerta del jardín y salió a caminar por la pradera ancha y verde. Un pequeño pajarito, amigo de Pedro, descansaba sobre la rama de un árbol. Todo está muy tranquilo aquí arriba. Pió alegremente.
Entretanto, llegó un pato, decidido a tomar un baño en el profundo estanque que había en medio del prado. Bueno, con esto estamos finalizando. Ahora tú tienes que ver, repasa en tu mente, repasa con alguien que esté a tu lado, la estructura del cuento. ¿Qué parte del cuento es esta? Y los elementos que hace minutos son del cuento, los 4 elementos. ¿Cuáles están presentes y cuáles no tal vez? Bueno, eso repásalo usted. Tú serás hoy champaña. Bueno, hasta la próxima semana. Y nada más, niños, que tengan una excelente semana de trabajo, una excelente semana de compartir en familia. No olvides de cuidarse, de cuidar a cada integrante de la familia. Aunque no nos guste, quedémonos en casa y tomemos todas las medidas higiénicas para poder sobrellevar este minuto que estamos viviendo. Y pensar en Marcelino, pedirle a él para que todo esto luego pase. Un besito, un abrazo y que estén bien. Adiós.